Latinoamérica está en la Fórmula 1 desde sus orígenes, tanto a nivel presencia en lo que respecta a circuitos como en pilotos, y con alguno de ellos llegando a ser campeones. Por eso hoy les traigo este top 10 de pilotos latinoamericanos, los 10 más importantes que pasaron por la Fórmula 1 y dejaron una huella imposible de borrar. El argentino José Froilán González inaugura este top colocándose en el 10º lugar. Si bien disputó varias temporadas en la Fórmula 1, nunca pudo coronarse como campeón. Estuvo cerca en el 54, quedando como subcampeón de Juan Manuel Fangio, consiguiendo un 1-2 en pilotos histórico para Argentina, más allá de que Froilán corría para Ferrari y Fangio corrió para Maserati y Mercedes en ese mismo año. Pero más allá de eso, José tiene en su palmarés algo histórico para la Fórmula 1 y que nunca nadie podrá igualar. Es el primer piloto que logró ganar una carrera con Ferrari. El 14 de julio de 1951 en Silverstone, José dio el puntapié a lo que sería el primer triunfo de la escudería, algo que en Maranello jamás se olvida. En el año 2001, cuando se cumplieron 50 años de aquella victoria, Ferrari rindió homenaje y puso en pista en la previa de la clasificación de justamente el Gran Premio de Silverstone la Ferrari 375, con nada más y nada menos que Michael Schumacher al mando. Aunque es cierto que en realidad no era el auto que pilotó José, sino que era el de su compañero de equipo Alberto Ascari, auto con el que ganó los grandes premios de Italia y Alemania. Mismo homenaje también fue llevado a cabo en 2011, para los 60 años, pero esta vez el encargado de pilotar fue Fernando Alonso, que era el piloto de turno en Ferrari en aquel entonces. También en las celebraciones de las 100 victorias de Ferrari en Fórmula 1 en la previa al Gran Premio de Monza de 2002, la escudería le entregó a José una estatuilla como reconocimiento de aquel suceso histórico. En total, Froilán disputaría 8 temporadas en Fórmula 1, con 26 grandes premios y consiguiendo 2 victorias, 15 podios, 3 poles, 6 vueltas rápidas y 0 títulos. En el 9º lugar aparece el único piloto del ranking que está en actividad y aún tiene tiempo de seguir agrandando su palmarés, Sergio Checo Pérez. El mexicano, totalmente consolidado en la Fórmula 1 desde 2011, vive actualmente su mejor momento dentro de la máxima categoría del automovilismo. A bordo del Red Bull, probablemente Checo seguirá engrosando sus números y quede mejor posicionado en un futuro dentro de este ranking. Si bien le costó mucho conseguir su primera victoria, pese a estar cerca en Malasia 2012, por ejemplo, después de hacer un carrerón, tuvo que esperar hasta el 6 de diciembre de 2020 en Sakir, donde consiguió un triunfo enorme remontando desde el fondo después de tocarse con Leclerc en la primera curva y quedar último. Si bien México cuenta en total con 6 pilotos a lo largo de la historia en la Fórmula 1, Checo es sin duda su máximo estandarte. Hoy ya sin dudas por delante de Pedro Rodríguez, hermano de Ricardo Rodríguez, quien también estuvo en la Fórmula 1 y por quienes a día de hoy el circuito de México lleva el nombre de Hermanos Rodríguez. No sería descabellado pensar que en un futuro ese circuito se llame Sergio Checo Pérez, ¿no? El mexicano lleva entonces a día de hoy 13 temporadas y disputó hasta la fecha 238 grandes premios, consiguiendo 5 victorias, 28 podios, 2 poles, 10 vueltas rápidas y de momento ningún título. En el 8º lugar aparece Juan Pablo Montoya. El colombiano entró sin dudas en las grandes escenas de la Fórmula 1 a comienzos de la década del 2000. Con un estilo de manejo bastante agresivo, llamó la atención rápidamente y en 2001 disputaría su primera temporada con Williams, equipo donde estaría 4 años. En su año debut fue elegido como el novato del año, consiguiendo ganar en Monza y sumando 3 poles. En 2002 y 2003 peleó cara a cara gran parte del campeonato con la Ferrari de Schumacher, y no voy a ocultar que quien les habla se enojó muchas veces con el colombiano, pero finalmente, dado algunos errores por ir demasiado al límite, sumado a que ese Williams era inferior a la Ferrari, Juan Pablo finalizó el mundial de ambos años en tercer lugar. En 2005 pasó a McLaren para ser compañero de Kimi Räikkönen, firmando un contrato por 2 años, pero ese movimiento no fue del todo bueno. Sobre todo porque después de disputar las primeras 2 carreras se lesionó el hombro supuestamente jugando al tenis. Así todo conseguiría 3 victorias aquel año en Brasil, Italia y Gran Bretaña. Tiempo después se supo que aquella lesión no había sido jugando al tenis, sino en un accidente en moto, lo cual produjo una ruptura con Ron Dennis, capo de McLaren en aquel entonces. Con una relación desgastada, sumada a que además en 2006 ese McLaren iba peor, Montoya ni siquiera terminó la temporada. En 2009 tuvo posibilidades de volver a la Fórmula 1 con Toro Rosso, pero Juan Pablo rechazó la oferta porque no le interesaba volver al Gran Circo y continuó corriendo en NASCAR, algo que le resultaba más interesante. Montoya disputaría entonces 94 grandes premios, consiguiendo 7 victorias, 30 podios, 13 poles, 12 vueltas rápidas y ningún título del mundo. Sin dudas, el piloto más importante de la historia de Colombia en la Fórmula 1. En el 7º lugar llega Felipe Massa. El brasileño vivió su época dorada en Ferrari, como tristemente algunos recordamos, perdiendo el Mundial en 2008 a pocos metros del final, después de ese histórico adelantamiento de Hamilton a Timo Glock en lo que hubiera sido el escenario ideal.
ganar la carrera en Brasil y ser campeón en su casa. Como premio consuelo aquel año, junto a Räikkönen, conseguirían lo que a día de hoy es el último título de constructores para la escudería. Felipe estuvo 8 años en Ferrari y completó su carrera corriendo para Sauber y Williams, aunque es verdad que todo lo que consiguió fueron en sus años en Maranello. En estos últimos días, Massa fue noticia por reclamar la impugnación de la carrera de Singapur 2008, sí, 15 años después, por el famoso Crashgate, que a modo resumen, el Renault del Nelsinho Piquet chocó a propósito para sacar un safety car, lo cual alteró por completo la carrera. Esto ya está reconocido por la FIA y los protagonistas. Massa planea apelar y la anulación de esa carrera le daría el título a Felipe y se lo quitaría a Hamilton, y fue campeón por solo un punto sobre el brasileño. Veremos qué pasa, pero no parece muy probable que ese reclamo termine siendo aceptado. Massa disputó entonces 269 grandes premios y consiguió 11 victorias, 41 podios, 16 poles, 15 vueltas rápidas y 0 títulos del mundo, por ahora podríamos decir. En el sexto lugar aparece otro brasileño, Rubens Barrichello. Si bien en números es muy parejo a Massa y en líneas generales tuvo mejor auto que Felipe en su paso por Ferrari, a Rubinho le tocó bailar con la más fea, teniendo como compañero a Schumacher cuando más podía explotar a esa Ferrari. Probablemente sea el mejor segundo piloto de la historia, porque a veces para ser escudero tenés que estar ahí, no podés serlo estando a 30 segundos de tu compañero. En muchos casos Rubens terminó incluso por delante de Schumacher, en lo que fue sin duda una de las mejores duplas a nivel de juego de equipo. También estuvo en Brown GP en 2009 viendo cómo campeona a su compañero Jenson Button. Además fue piloto de Jordan, Stewart, Honda y Williams. Corrió desde 1993 hasta el 2011 y sin dudas es un piloto que, pese a no ser de los top, siempre será recordado. Disputó entonces 19 temporadas, consiguiendo 11 victorias, 68 podios, 14 poles, 17 vueltas rápidas y 0 títulos. En el quinto puesto aparece Carlos Reutemann. El Lole estuvo en Fórmula 1 desde 1972 hasta 1982. Comenzó su carrera en Brabham, donde disputó 4 temporadas hasta que en 1976 se concretó su paso a Ferrari para reemplazar a Niki Lauda luego del recordado accidente del austríaco. El problema para el Lole fue que Lauda volvió en tiempo récord y ese año solo disputó la carrera de Monza para Ferrari, así que terminó quedando como piloto de pruebas hasta que ya sí en el 77 se ganó su butaca en la escudería. En el 79 recaló en Lotus para luego disputar del 80 al 82 sus últimas 3 temporadas con Williams. Justamente con el equipo inglés tendría su mejor año en 1981, donde quedaría como subcampeón del mundo, perdiendo el título en la última carrera ante Nelson Piquet. Carlos llegaba como líder del mundial a la última cita en Las Vegas, un circuito que vuelve a la Fórmula 1 ahora, pero con un formato realmente lamentable respecto al que tenía por aquel entonces. Piquet terminaría quinto ese gran premio, sumando 2 puntos, mientras que el Lole quedó octavo, lo cual lo terminó haciendo perder el campeonato por solo una unidad. Pero claro, esta definición de torneo tenía una particularidad. Esa última carrera a Reutemann lo boicoteó su propio equipo. Hizo la pole el sábado y el domingo se arrastró por la pista, terminando así octavo. El campeón Piquet reconoció que notó cómo a Reutemann lo habían boicoteado. En Williams, el piloto 1 por aquel entonces era el australiano Alan Jones, que llegó a esa carrera sin chances de ganar el título, por lo que todo debía concentrarse en Reutemann, pero no fue así. Un mecánico de Williams, por aquel entonces, reconoció que para esa carrera a Reutemann le pusieron una caja de cambios rota, la cual fallaba la tercera y quinta marcha. El Lole ya estaba al tanto de esta situación en la previa al Gran Premio, pero por un contrato de confidencialidad no podía dar a luz eso. Así que luego de largar en la pole, en 3 vueltas ya estaba séptimo. Tenía la posibilidad de chocar a Piquet cuando el brasileño lo quiera adelantar y acusar que el accidente se produjo por fallas del auto. Un abandono de los dos le daba el título al argentino, pero luego dijo que pese a que se lo sugirieron, jamás se le cruzó por la cabeza hacerlo porque le parecía antideportivo. Realmente todo un caballero y lamentablemente víctima de algo que fue vergonzoso. Bastaba ver a todo el equipo Williams esa carrera festejando el triunfo de Alan Jones, que ya no corría por nada, y dejando de lado a Reutemann, que había perdido el campeonato, cuando el año anterior, en 1980, Reutemann ayudó de manera notable en varias carreras a que Jones sea campeón del mundo. El Lole entonces disputó 146 grandes premios, consiguiendo 12 victorias, 45 podios, 6 poles, 6 vueltas rápidas y de manera sucia, 0 títulos. En el cuarto lugar llega Emerson Fittipaldi. El brasileño fue 2 veces campeón del mundo, en 1972 y 1974, con Lotus y McLaren respectivamente. En Lotus disputó las temporadas del 70 al 73 inclusive. En el 74 ya en McLaren conseguiría su segundo mundial. En el 75 no tendría demasiada suerte y terminaría como subcampeón,
para luego emplearse desde 1976 a 1980 en su propio equipo. Junto a su hermano fundaron en 1975 el equipo Fittipaldi Automotive, la única escudería brasilera en la Fórmula 1. Siempre sus nombres fueron acompañados por fuertes sponsors de Brasil, para arrancar siendo Copersucar Fittipaldi o más adelante Skol Fittipaldi Team. Pero digamos que a nivel resultados con su propio equipo fueron los peores de su carrera. En 5 temporadas ahí solamente consiguió 2 podios, un segundo puesto en Brasil 78 y un tercer lugar en Estados Unidos 80, la cual fue su última temporada. Se terminó retirando con 33 años, ya que el hecho de tener que pilotar y además ser jefe de su propia escudería le demandaba mucho tiempo y perdió mucho en su vida personal. Emerson entonces cerró su carrera disputando 144 grandes premios, consiguiendo 14 victorias, 35 podios, 6 poles, 6 vueltas rápidas y 2 títulos del mundo. En el tercer lugar aparece alguien que nombramos hace poco, Nelson Piquet. El brasileño, además de ser el yerno de Max Verstappen actualmente, es un histórico tricampeón del mundo de la Fórmula 1. Debutó en la temporada de 1978 con la escudería Ensign. Luego pasó a Brabham, donde fue campeón en el 81 y en el 83. Ya sin los mismos resultados en el equipo que fue bicampeón, pasó a Williams en el 86 y consiguió su tercer título en 1987 justamente con la escudería inglesa. 88 y 89 los corrió con Lotus y sus últimos 2 años, 90 y 91, los hizo con Benetton. Si bien, en el caso de Reutemann, que vimos antes, se mostró muy solidario con el piloto argentino y siempre fue cordial, su carrera estuvo repleta de polémicas. En el 82, luego de abandonar en el Gran Premio de Alemania, se fue a las piñas con el chileno Eliseo Salazar. Trató a don Enzo Ferrari de senil, motivo por el cual nunca quiso correr en Ferrari. A Nigel Mansell lo catalogó como un tonto sin educación y a su esposa como fea. Y luego fue muy duro con su compatriota Ayrton Senna, diciendo que era homosexual, que mantenía relaciones con todos los mecánicos del equipo y es algo que hasta 2020 siguió diciendo pura y exclusivamente para ensuciar la imagen del astro. Claramente estas cosas, por más que me parezcan despreciables, no las tengo en cuenta a la hora de evaluar la grandeza dentro de la pista. Disputó entonces en Fórmula 1 204 grandes premios, consiguiendo 23 victorias, 60 podios, 24 poles, 23 vueltas rápidas y 3 títulos del mundo. Llegamos al segundo puesto y por decantación lógica también al primero. Ayrton Senna da Silva se coloca en el segundo lugar, emblema de la máxima categoría, un piloto de esos que hizo enganchar a muchísima gente en este deporte. Tricampeón del mundo y acreedor de lo que probablemente sea el accidente más trascendental de la historia del automovilismo en general. Una carrera brillante, donde disputó 10 temporadas completas, terminando noveno en su año de debut y a partir de ahí lo peor fue un cuarto puesto con 2 subcampeonatos. En el 84 debutó con la escudería inglesa Toleman Motorsport, mostrando en la 6ª carrera del calendario una de sus mejores actuaciones. Remontó en Mónaco desde el 13º lugar al segundo bajo un diluvio, e incluso superó al líder Prost, a quien le llegó a recortar de a 4 segundos por vuelta. Pero como la dirección de carrera sacó bandera roja segundo después de ese adelantamiento, y el reglamento marcaba que en esos casos se consideraban los resultados de la última vuelta en que todos los pilotos finalizaran la misma, lo devolvieron al segundo lugar. En el 85 se fue a Lotus y en su segunda carrera ahí conseguiría su primer triunfo en Portugal, en el recordado Gran Premio de Estoril. Corrió con Lotus hasta el 87 inclusive, para ya así en el 88 irse a McLaren, auto con el cual lo recuerda la mayoría. En su primera temporada, la de 1988, fue campeón. En el 89, la descalificación en el Gran Premio de Japón lo condenó al subcampeonato, pero se llevó los títulos del 90 y 91. En el 94 se fue a Williams y solamente disputó 3 carreras. Abandonó en Brasil y abandonó en el Gran Premio del Pacífico, pero eso en realidad no sería nada respecto al abandono que sufriría el 1 de mayo en San Marino, la tercera carrera de ese campeonato. Accidente fatídico. Tras perder el control en la entrada a Tamburello y posteriormente sufrir la herida en la cabeza de una de las varillas de la suspensión, terminaría perdiendo la vida. Sus restos se encuentran en el cementerio de Morumbí, San Pablo. Ayrton disputó entonces 161 grandes premios, consiguiendo 41 victorias, 80 podios, 65 poles, 19 vueltas rápidas y 3 títulos, que sin dudas podrían haber sido más. En el primer lugar llega entonces Juan Manuel Fangio. Con 5 títulos del mundo, el argentino es una de las grandes leyendas de la historia de la Fórmula 1. Catalogado como el mejor de todos los tiempos por justamente Senna y Schumacher, el chueco corrió en una época donde para los pilotos de hoy en día era muy difícil correr, y fue sin dudas el mejor durante muchos años. Si bien siempre las comparaciones de esa época con las más actuales son muy difíciles de hacer porque la Fórmula 1 era totalmente distinta en muchísimos aspectos, te dejo acá la tarjetita de cómo era la Fórmula 1 cuando arrancó en 1950, nadie puede discutir su liderazgo por aquel entonces.
Si bien Juan Manuel ya corría en grandes premios, previo a la creación de la Fórmula 1 en 1950, sus estadísticas se contabilizan a partir de ahí. Debutó entonces de manera oficial en ese año a bordo del Alfa Romeo Spa, quedando como subcampeón por detrás de su compañero Giuseppe Farina, quien fuese el primer campeón en la historia de la Fórmula 1. En el 51 llegaría su primer título, justamente con Alfa Romeo, tras ganar la última carrera en España. En el 52 sufrió un accidente tremendo en la carrera inicial de Italia, lo cual lo apartó de las pistas por todo el año. En el 53 volvió a quedar como subcampeón y en el 54 llegaría su segundo título. Disputó las primeras 2 carreras del año en Argentina y Bélgica con Maserati, las cuales ganó, y se fue a Daimler-Benz, que sería Mercedes, ganando 4 de las 6 carreras restantes. En el 55, quedándose en Mercedes, logró su tercer mundial. En el 54 se fue un añito para Ferrari y también fue campeón, ganando 3 de las 7 carreras. En el 57 volvió a Maserati y sí, fue campeón también, consiguiendo su quinto título. En el 58, ya con 47 años, correría su última temporada, un poco atípica, ya que solo disputó 3 carreras, las 3 con equipos diferentes, sin poder ganar. Véase que la última fue con la escudería Juan Manuel Fangio. El maestro disputó entonces 9 temporadas, aunque las del 52 y 58 casi ni corrió. Comenzó 51 grandes premios, ganando en 24 oportunidades. Subió al podio 35 veces, hizo 29 poles, 23 vueltas rápidas y, como ya marcamos, 5 títulos, lo cual a día de hoy lo deja solamente por detrás de Schumacher y Hamilton, que tienen 7. Mirá esos números, realmente es una bestialidad. Si te gusta este contenido, dale like al video, que sabes que me ayuda, y suscríbete para no perderte nada. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.